Cuando los proyectos son importantes, es ridículo pensar que la tarea simplemente pueda descansar en los hombros de algunos pocos. Cuando los proyectos son importantes, cuando son de alta envergadura, por lo general y siempre la mejor práctica es tener a una cantidad de personas, equipos multidisciplinarios que puedan colaborar en los distintos ámbitos para poder llevar adelante todas las tareas necesarias de este tipo de proyectos de alta complejidad. Esta misma analogía se puede traspasar a la iglesia y en la iglesia es una tarea de gran envergadura, de gran importancia y de gran valor. Por lo tanto, no puede descansar simplemente en el oficio de algunos pocos, sino que es una tarea de todos. Queridos hermanos, bienvenidos a una escuela dominical más en la primera iglesia de Concepción. Queridos hermanos, damos gracias al Señor por este privilegio que tenemos de poder seguir estudiando y avanzando en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Ya estamos en el capítulo 4 y estamos empezando esta transición de lo que alguna vez dijimos al principio de esta carta, que íbamos a ver un recorrido, un camino desde la teología a la práctica. La práctica, por supuesto, de la fe, de la misión de la iglesia, y la teología, por supuesto, de lo que permite, de lo que habilita, de lo que nos ha sido dado a nosotros los creyentes como garantía y como dones para poder llevar a cabo este ministerio práctico. Y es precisamente en lo que estamos en este inicio del capítulo 4. Este capítulo nos va a empezar a introducir esta idea de que la iglesia es un todo y no es simplemente la agrupación de algunas pocas personas. Pero no simplemente eso, sino que también nos va a empezar a enseñar, nos va a ayudar a entender algo muy necesario, creo, para nuestra iglesia y para nuestra congregación. Y es el hecho de que la iglesia simplemente está conformada por muchas personas, pero todas esas personas a la vez necesitan y deben comprometerse según la medida, ¿cierto?, del regalo que se nos ha sido dado. Así es que quiero invitarles a que podamos leer los versículos. Hoy día vamos a estudiar de los versos 1 al 10 del capítulo 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Así que quiero invitarle a que le demos lectura a estos versículos. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Les invito a que oremos al Señor. Padre, te agradecemos el privilegio, Señor amado, que nos das en Cristo, de poder venir a tu palabra cada semana, cada día, y poder, Señor mío, ser transformados por ella. Gracias por esta bendita comprensión de lo que es tu iglesia, por esta bendita comprensión, Señor, de nuestra posición en la eternidad y de nuestro llamado en este escenario, en esta tierra. Señor, rogamos que conforme a tu gracia esta tarde podamos ser cada uno de nosotros, Señor, transformado por tu palabra. Abre nuestros ojos y ayuda a agudizar nuestros oídos para oír tu voz, Señor. Te lo agradecemos y lo rogamos a través de los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Al Señor damos gracias por este privilegio y esta tarde quiero que podamos ver juntos algunos elementos de la palabra del Señor, algunas cosas que están en este versículo y lo primero que quiero decir es que vamos a entender, y creo que esto es muy propicio para nosotros, para la primera iglesia de Concepción, para nosotros los creyentes que llevamos ya harto tiempo sin poder de alguna manera congregarnos, pero que sabemos que
necesitamos y deseamos. Hay un deseo de muchas personas de venir a la iglesia, hay un deseo de muchas personas de volver a la iglesia, pero, pero quiero tratar de que podamos discernir cuál es ese deseo por el cual queremos volver a nuestras iglesias, cuál es ese deseo por el cual nosotros estamos, digamos, animados a pronto volver a pisar el templo y a estar juntos y congregarnos. Porque si es que simplemente el deseo proviene de una necesidad, ¿no es cierto?, de nosotros satisfacernos con lo que la iglesia nos da, creo que tenemos simplemente la mitad de la torta y no estamos disfrutándolo todo. Porque la epístola del apóstol Pablo a los Efesios nos ha mostrado cuál ha sido nuestra hermosa y rica posición en Cristo, pero ahora nos empieza a mostrar cuál es nuestra responsabilidad dada esa posición. Y no vamos a entrar en todos los detalles, pero vamos a poder, en estos versículos del 1 al 10, vamos a tratar ciertos elementos que creo que son necesarios para nosotros, para esta congregación, para cada uno de nosotros, mis hermanos, que nos reunimos semanalmente, que estamos todas las semanas orando, martes y jueves, cadenas de oración los sábados, ¿no es cierto? Y que los domingos esperamos, ¿no es cierto?, el deseo. Y tenemos el deseo en nosotros de poder congregarnos. Y es que la misión, quiero proponer y quiero mostrar a través del texto, y es que la misión en la cual nosotros estamos por ser parte de la iglesia es de todos. Y hay garantías para que así sea, y hay un llamado para que de esta manera se pueda cumplir, y es nuestro deber no solamente obedecer en confiar en lo que somos en Cristo, sino que también es nuestro deber confiar en el llamado que tenemos y en la habilitación que Cristo Jesús ha hecho a través del Evangelio para que nosotros podamos obrar. Así es que hoy vamos a ver al menos tres cosas en este texto, y uno de ellos, la primera es los llamados, ¿no es cierto?, y su conducta. Vamos a ver también la unidad, la unidad que propone la palabra del Señor, cómo estamos unidos nosotros los creyentes y qué somos nosotros los receptores de esta unidad. Y finalmente vamos a ver la fuente de nuestra entrega. ¿Por qué nosotros los creyentes nos entregamos? Yo estuve pensando estos días mucho en un mártir que es Bonhoeffer, y estuve leyendo algo de sus biografías, y yo me preguntaba cuando estaba entre que estudiando esta epístola y leyendo esa biografía, yo me preguntaba qué es lo que llevaba, qué es lo que motiva, ¿no es cierto?, a estas personas a tener conductas tan devotas, tan entregadas, al punto de negarse a sí mismo. Y creo que hay una fuente de la entrega y que está presente precisamente en este texto. Así que quiero invitarle a que pronto vayamos y puntualicemos algunas cosas de la palabra del Señor. Lo primero que vemos en estos versículos es el versículo 1, que nos dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y vuelvo a insistir siempre en esto de que nosotros debemos no pasar por alto los detalles de la Escritura. Pablo, obviamente sabemos que es Pablo, porque está diciendo yo pues preso, tal como lo dijo en el capítulo anterior, tal como ya lo venía diciendo, ¿no es cierto?, respecto a su posición en Cristo, pero él no está preso de las circunstancias, sino que está preso en el Señor, está preso por la causa de Cristo, y está él entendiendo que sus circunstancias dependen precisamente de lo que Jesucristo ha determinado para él como bueno, como su plan, para que él lo pueda vivir. Pero no solamente nos dice eso, yo creo que eso ya lo comprendemos, sino que lo que quiero enfatizar en este minuto, en este versículo, es que precisamente es un ruego el que sale de la oración de Pablo, que ya veíamos en el 3:14, ¿no es cierto? A partir de eso, que Pablo está deseando que la iglesia comprenda todo el alcance de todo el alcance de la gracia de Dios, la longanimidad, la anchura, la profundidad, la altura, la extensión del amor de Dios. Y ahora dice, como ustedes comprenden eso, como ustedes los he llevado a que puedan ver, porque él decía, les expliqué en corto mi teología, les expliqué en corto lo que yo creo acerca del Evangelio y lo que me fue revelado, dice ahora, os ruego que andéis como es digno, ¿sí? Es un adverbio, ¿no es cierto?, de la vocación con la que fuisteis llamados. Es una manera de mostrar ahora, de enfatizar que Pablo lo que está pidiendo ahora es que nosotros actuemos en concordancia con el llamado, pero no solo con el llamado, sino con la vocación, con el regalo, con lo que ya se nos ha dado. Dice Pablo que ahora nosotros debemos andar dignos de ese llamamiento. Ahora,
lo que quiero enfatizar no es tanto el andar digno, porque eso lo vamos a ver muy extensamente en los siguientes capítulos. ¿Cómo es este andar digno? Aquí básicamente nos va a proponer 6 o 7 elementos de ese andar digno, pero quiero enfatizar con ustedes, hermanos, yo no sé si usted lo ha reflexionado, pero me dirijo y estoy pensando en este minuto, y no los voy a nombrar, pero estoy pensando en muchos de mis hermanos de la primera iglesia de Concepción. ¿Son conscientes y somos conscientes nosotros de que hemos sido llamados? Porque lo que dice el versículo 1 no es simplemente no ustedes los que salieron sorteados, no dice ustedes los que cayeron en gracia simplemente, no dice ustedes simplemente los que les tocó, no, dice los que fueron llamados, los que de alguna manera fueron identificados, como ya decía yo en el capítulo 1, cuando miramos esos versículos de la predestinación, de la elección, de la compra, del pago, de la redención, ¿no es cierto? Y esa parte que nos mostraba también este elemento en donde nosotros fuimos no solamente escogidos ni comprados, sino que también fuimos sellados. El apóstol Pablo nos estaba mostrando ahora que todo eso fue por causa de un llamado. Y esto es que dice la escritura que todos fuimos llamados. Y esto es algo sorprendente porque cuando nosotros principalmente pensamos en la iglesia, ¿cómo pensamos en la iglesia? Pensamos en que precisamente los ministros son llamados, los pastores son los llamados, pero el resto de la iglesia no es llamada. Y más adelante ya vamos a ver, no lo vamos a profundizar aquí, pero más adelante en el versículo 7 vamos a ver que finalmente somos todos llamados. Así que lo primero que quiero mostrar o lo que quiero que ustedes y yo reflexionemos a partir de estos versículos es que la iglesia está compuesta de personas llamadas, de personas que no son visita, de personas que no son clientes, son personas llamadas. Y si alguien es llamado, lo sabemos nosotros, ¿no es cierto? Los que nos llaman a trabajar, a los que nos dan un trabajo, a los que nos contratan, cuando nos llaman, también nos dan un cometido, nos dan una meta, nos dan una misión. Este llamamiento, por supuesto, y este llamado y este énfasis, ¿cierto? Que quiero poner como carga en sus corazones, es para que ustedes sientan de que la iglesia, probablemente Dios, y con toda seguridad, Dios no nos necesita, pero ustedes deben considerarse como llamados, como personas que no simplemente transitan en la iglesia para beneficio personal, sino que ahora tienen una misión para otros. Son como un árbol, son como dice el Salmo 1, ¿cierto? Son como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un creyente nuevo, un creyente que ha sido bendecido, un creyente que se reconoce, ¿no es cierto?, como miembro de una iglesia. Porque ya dijimos, ¿no es cierto?, que los creyentes no simplemente somos visitas en la iglesia ni personas en tránsito, sino que somos personas establecidas en una comunidad de creyentes. Somos establecidas en una comunidad donde hay orden. Somos establecidos en una comunidad donde hay también deberes, donde hay necesidades, donde hay trabajo, donde hay oportunidad para que nosotros nos desarrollemos. Pero somos creyentes establecidos. Y este llamamiento es el que tenemos todos, de ser personas que seamos parte de una iglesia. Hermano, nosotros creo que yo no lo escribí aquí, pero lo pensé en algún minuto. Yo creo que este es principalmente el desafío de las iglesias pentecostales. Este es principalmente el desafío de nosotros, iglesias metodistas, iglesias pentecostales, que dejemos de ver la iglesia simplemente como el llamado de unos pocos y lo entendamos como el llamado de muchos. Ya más adelante vamos a ver que el apóstol nos va a mostrar que él lo que tiene que hacer es enseñar a unos pocos para que estos pocos luego enseñen a otros y estos otros sigan reproduciendo creyentes. Es el modelo de la escritura. El modelo de la escritura no está hecho para que simplemente unos pocos trabajan. Alguna vez dije, y hay una analogía que se usa para mostrar esto, pero es que a veces se ve, y lo decíamos en la escuela dominical, en la clase de los adultos, decíamos que a veces la iglesia se ve como un estadio lleno de gente, como un estadio lleno de personas que están aplaudiendo a 12 que se están matando dentro de una cancha por ganar, ¿no es cierto? Por hacer goles de un lado a otro en los equipos. Pero la iglesia no es eso. La iglesia debiera ser al revés, debiera ser toda una cantidad de personas, todos los creyentes, entendidos como llamados a participar de ese juego.
Este llamado, por supuesto, tiene demandas, tiene una forma, no es simplemente un llamado, sino que no es un llamado, digamos, a hacer como uno quiera, sino que este llamado tiene elementos por los cuales nosotros debemos conducirnos. Ya hemos dicho que la iglesia es un organismo que tiene orden, que no es una cuestión que anda al lote, sino que tiene un orden, pero además tiene una conducta, una piedad en la cual nosotros debemos calzar y a la cual nosotros debemos atender. Por ejemplo, versículos 2 y 3 muestran estos elementos de esta conducta del llamado. Y por lo tanto podríamos descartar, si alguien no anda en esta conducta, podríamos decir que tampoco es llamado. Pero con toda humildad, dice, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Hermano, esto podríamos nosotros simplemente tomarnos mucho tiempo para predicar todo esto. Y probablemente en otra oportunidad, en nuestros servicios, lo hagamos. Porque estos elementos son demasiado profundos como para que uno simplemente haga un resumen. Aquí, por causa del tiempo y por ser esto más bien una idea de tratar de generalizar y de mostrar un panorama de lo que la Escritura está enseñando en este aspecto, no nos vamos a poner en cada uno de los detalles, pero por favor, si pudiéramos puntualizar al menos algunos de estos, usted se va a dar cuenta de que esto que está mostrando el apóstol Pablo, esta conducta que está mostrando el apóstol Pablo, no se puede vivir en solitario. Y no se puede vivir sin involucrarse o vincularse con su iglesia. Estos elementos que están aquí nunca van a ser desarrollados en un creyente que vive solo. Estos elementos tampoco van a ser desarrollados en un creyente que en una iglesia participa, pero simplemente como oyente y nunca se vincula en una actividad, en un trabajo. Es imposible que un creyente desarrolle humildad, que desarrolle mansedumbre, que pueda soportar con paciencia a otros, que ande en amor, que sea solícito en guardar la unidad, que tenga paz en medio de todas esas circunstancias. Es imposible si un creyente no se vincula. Por eso es que somos enemigos de aquellas personas que, perdón, digo no enemigos, pero no queremos que las personas pasen mucho tiempo, ¿no es cierto? Sin vincularse a una iglesia y sin establecerse. Por eso es que combatimos, por ejemplo, este clientelismo entre iglesias. Me gusta este método, me quedo aquí, pero me dejó de gustar, me cambio. Ahora me voy a cambiar de barrio, entonces como me voy a cambiar de barrio, me queda más cerca a otra iglesia, bueno, voy a otra, total, me sirve cualquiera. Eso no es ser una iglesia. Eso es ser simplemente un cliente del Evangelio, una persona que se está alimentando de la fe, que se está autosatisfaciendo y que probablemente está satisfaciendo simplemente su conciencia de llenarse de alimento cristiano, de alimento evangélico, llenarse de alabanza, llenarse de palabra, pero no se está vinculando. Porque un cristiano, si va a transformar su vida a la medida del varón perfecto que fue Jesucristo, y si la Escritura dice que Jesucristo tuvo que ser sujeto a padecimientos y el creyente no lo es, entonces yo no sé a qué Jesucristo está siguiendo. Yo no sé qué evangelio es el que está siguiendo, porque no es el evangelio de la Biblia. La Biblia habla de personas llamadas, habla de personas vinculadas que, para hacer un resumen de esto, voy a decir simplemente el versículo 2 y 3 nos da la idea de que son personas que están estrechamente vinculadas. No simplemente en un trabajito, no simplemente, ya me voy a anotar para ir a la cena de Navidad de la iglesia, me voy a anotar para ir al paseo, para que me vean vinculado. Esa no es la vinculación. La vinculación es en el servicio. La vinculación es en el estar juntos. La vinculación es en el llamado a la evangelización, en el comprometernos a llevar personas al Señor, en el comprometernos en el discipulado, en el comprometernos en avanzar, en conocernos, en estar juntos, en comer juntos, en trabajar juntos, en servir juntos, en andar juntos, en visitarnos cuando estamos en necesidades. Porque es ahí donde vienen todos estos elementos y hacen vida en el corazón de una iglesia. La gran unidad, y esa vamos a pasar ese punto, pero después del versículo 4 al 6, nosotros tenemos esta idea de la gran unidad que hay entre el creyente y la Trinidad de Dios. Mire cómo dicen los versículos del 4 al 6, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación.
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es por sobre todos y por todos en todos. Qué manera más preciosa de mostrar la unidad trinitaria y el amalgamamiento de una persona, de un creyente en esa unidad trinitaria. Y eso es lo que somos nosotros, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Mackay, que es un comentarista, observa que las 7 unidades básicas se dividen al menos en 3 grupos. En primer lugar hay un cuerpo, un espíritu y una esperanza. El comentarista dice que esta triada, ¿no es cierto? Estas 3 cosas pueden formar una conexión como lo siguiente. Un cuerpo es uno que es vitalizado por el espíritu y que es uno que se mueve progresivamente hacia una esperanza. Es decir, que si un cuerpo se mueve, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, se mueve hacia una esperanza. No es simplemente algo aislado. El segundo grupo es compuesto entonces ahora por otro elemento. Dice un Señor, una fe y un bautismo. Y puede ser una conexión también como la que sigue. La lealtad a un Señor que da nacimiento a partir de una fe y que es señalada esa fe por un acto de bautismo, una conexión, un Señor, ¿cierto? Que nos da una fe y nosotros manifestamos esta fe o la exponemos a otros a través de un gesto, de un bautismo. Finalmente, está un Dios y un Padre de todos. Cualquier otra unidad que existe está sostenida entonces por este Dios, por la acción de Dios y su gracia sobre las personas. Esta parte podría ser una parte altamente, y es una parte altamente teológica que nos muestra esta unidad perfecta. Hermanos, ustedes y yo somos personas que creemos en la suficiencia de la Escritura y creemos en la autoridad de la Escritura. Y cuando creemos en aquellas cosas, nosotros tenemos que ser conscientes de que esto a nosotros nos da un valor, así como nos da valor, ¿no es cierto?, el hecho de saber que hemos sido escogidos por el Señor, redimidos por la sangre de Cristo y sellados en el Espíritu. Esta unidad nos hace a nosotros, por decirlo de alguna manera, sin querer jactarnos, pero por decirlo de alguna manera, un creyente es indestructible. Porque para destruirlo tendrían que destruir la unidad del Padre, el Hijo y su Espíritu. Así que de esta manera no hay razón para que nosotros podamos prescindir, ¿no es cierto? Porque podamos nosotros abstraernos de nuestro llamado, del llamamiento en el cual estamos en medio de la iglesia. Porque la iglesia no es una cuestión inerte, la iglesia es un organismo vivo que lo que busca es extender la gloria de Dios en la tierra, mostrar la imagen de Cristo, defenderla si es necesario, pero también llevarla con amor, con cariño, con entrega, con devoción. Por eso es que el versículo 7 nos va a mostrar esto, que dada esta unión, dada esta estrecha vinculación que tenemos con lo espiritual, con lo celestial, con Dios y su gracia y su naturaleza, dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Yo no sé si usted puede sacar la cuenta, pero le invito a que trate de reflexionar en esto. ¿Cuál es la medida del don de Cristo? La Escritura dice algo como lo siguiente, dice que por cuanto este varón perfecto, varón de dolores padeció, todo le fue dado y le fue puesto a sus pies. Todo. Y el creyente recibió una gracia conforme a la medida de ese don que Cristo recibió. Así que cuando personas están en la iglesia y creen que no tienen nada que entregar, están mancillando de alguna manera el hecho de que Cristo, como Dios le dio a Cristo y sujetó todas las cosas a sus pies, están mancillando el hecho de que ellos puedan tener algo de Cristo. Por eso es que en la iglesia no existen las personas inservibles. Por eso es que en la iglesia no existen las personas que no tengan ninguna función. Todos tienen una función. El problema con nosotros los creyentes de esta generación es que probablemente lo que buscamos siempre o habitualmente buscamos las posiciones visibles para sentirnos útiles. Pero ya lo dijo el Señor, el que quiera ser el primero tiene que ser el último.
Y es verdad que no estamos buscando las posiciones visibles, pero cuando Dios lo hace de esa manera, Él da también dones a los hombres y estipula que algunos de ellos sean más visibles que otros y otros seamos más anónimos que el resto. Y debiéramos estar conscientes y tranquilos con eso. Pero lo que no debe pasar en nosotros es que nosotros nos resignemos a no servir en la iglesia y a la causa de Cristo. Y cuando me refiero a servir a la iglesia, hermano, no me malentienda, no estoy llamando a un servicio servil, es decir, de ponernos a disposición de cualquiera para que cualquiera nos pida hacer cosas para ellos. No, estamos hablando de servir a la causa de Cristo, estamos haciendo un llamado a servir a la extensión del Evangelio, estamos haciendo un llamado a ponernos a disposición para que por medio de nosotros, de nuestros dones, de nuestra inteligencia y de nuestras posesiones, el Evangelio sea expandido. Entonces, a mí me gusta mucho cómo lo ve mi obispo este asunto, porque siempre he tenido esta conversación con un amigo y él me ha comentado esto. Yo no lo he escuchado directamente de mi obispo, pero lo he escuchado de un amigo cercano, que él dice que cuando algo en el Evangelio es bueno, cuando alguien está haciendo algo bueno, es necesario que lo vean muchas personas. Cuando una persona está haciendo algo productivo por extender el reino de Cristo, esa persona debiera ser por otros proyectada para que muchos más vean y para que el Evangelio avance mucho más rápido y para que muchos más puedan ser bendecidos. Es una buena manera, es una manera sana de ver la extensión del reino del Señor, porque no todos tenemos las capacidades de las personas visibles, digamos, o de aquellos que tienen ciertos dones carismáticos. Pero nosotros debiéramos proyectar esos dones para que puedan servir al beneficio de la extensión del reino de Dios. Hermanos amados, ustedes y yo tenemos este llamado, somos personas que estamos llamados, que necesitamos actuar con un carácter, de una manera, vinculados en la iglesia, que tenemos esta seguridad de estar unidos al Padre, pero también al Hijo y al Espíritu Santo, y estar unidos entre nosotros por esta misma forma en que Dios nos ha dado dones a nosotros los hombres y lo ha repartido según la medida del don que se le ha dado a Cristo. Y esto está respaldado entonces ahora por los versículos del 8 al 10. Dice, y esta es una referencia al Salmo 68, 18, si usted lo quiere leer después, pero dice, por lo cual dice, esto que acabo de decir está respaldado por esto, dice la Escritura. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay una garantía primero que es la unión, pero hay otra garantía que es precisamente lo que consiguió Cristo con su sacrificio. Consiguió que todo se le fuera dado a sus pies. Consiguió como cuando David, ¿no es cierto? Cuando un rey va y gobierna y gana una pelea y toma todos los despojos, todo lo que queda ahora le pertenece y él ahora lo reparte entre sus soldados para que ellos también sean parte de esa gloria, de esa ganancia de ese reino. Hermano, si no lo has considerado, yo quiero invitarles, les quiero invitar, mis hermanos, porque este tiempo es un tiempo difícil. Es un tiempo en donde no se necesitan estrellas, se necesitan siervos. Donde no se necesita que unos pocos se maten trabajando, sino que se necesita el trabajo de muchos para que podamos avanzar. Hay tanto que hacer en el reino de Dios. Hay tanto por qué avanzar, hay tantas cosas que debemos todavía conquistar, lograr, vencer, ayudarnos, animarnos a crecer. Hay tantas personas, estamos desafiándonos como iglesia para que algunos se capaciten, para que luego mañana, ¿qué es lo que queremos con ellos? ¿Por qué estamos invirtiendo como iglesia en que algunos se capaciten? No es simplemente el deseo de que algunos tengan conocimiento, es que ellos más tarde se van a poner a servir. No es simplemente que nosotros queramos lumbreras que nos prediquen bonito la palabra para que nos hagan cosquillas en los oídos. No, lo que queremos es que ellos luego sufran sirviendo a otros para enseñarles la palabra. Y hacer de eso un modelo que produzca en nuestra iglesia un círculo virtuoso,
en donde algunos se capacitan y esos que se capacitan capacitan a otros y esos que capacitan entonces predican a otros y esos que predican entonces llevan al evangelio a nuevas personas y vamos creciendo en la fe y tenemos hermanos que ahora van a ser habilitados, ¿no es cierto?, para poder ayudarnos a nosotros la familia, para poder predicar la palabra, para poder enseñar grupos pequeños, para poder hacer evangelismo, para poder de alguna manera llevar adelante los ministerios de la música, todas aquellas cosas que son útiles y necesarias para el desarrollo de una iglesia. Hermano, ¿cuántos trabajos, cuántas opciones, cuántas oportunidades hay en la iglesia? El problema es que muchas veces tenemos que restarnos de avanzar. Porque de nuevo cito a mi obispo, y es que no tenemos las personas con las competencias espirituales correctas. No tenemos a las personas con motivaciones correctas, no tenemos a las personas con carácter correcto, no tenemos a las personas con una altura espiritual que corresponda para que ellos puedan ser útiles al servicio del Señor. El avance de la iglesia se retiene, ¿sabe por qué? A veces no es tanto por causa de Satanás, a veces más bien por la apatía nuestra, a veces es por la pereza nuestra que la obra de Dios no avanza. ¿Por qué? Porque los que tienen la capacidad de hacer avanzar la iglesia están vinculados más bien en sus proyectos particulares que vinculados con el reino glorioso de Jesucristo. Están haciendo tesoros en la tierra, cuando la invitación es hacer tesoros en el cielo. Hermanos, nosotros siempre, cuando apareció la radio, cuando alguna vez en ese tiempo empezó a aparecer la radio y se pedían ofrendas para la radio y personas ofrendaban a la radio, ¿no es cierto? Y se desvinculaban de su iglesia porque les gustaba más escuchar la radio y empezaban a dar ofrendas allá. Hubo una fuerte reprensión a la iglesia en ese tiempo y yo me acuerdo porque de alguna manera lo vi de cerca. Pero una reprensión a la iglesia de que nosotros estamos vinculados a nuestras iglesias. Y si nos sobrara, por supuesto que bendeceríamos a otros. Si la iglesia tuviera la oportunidad, por supuesto que estaríamos estableciendo misioneros y estaríamos haciendo un montón de cosas más, como por ejemplo lo hacen nuestros hermanos norteamericanos, nuestros hermanos de Estados Unidos o de otras partes del mundo, incluso con ministerios en Suecia, qué sé yo, en otros países donde ya están dando la vuelta y están bendiciendo a otras naciones. Pero nosotros todavía no. ¿Qué vamos a estar haciendo misiones cuando todavía no hemos resuelto aquí en nuestra iglesia, no hemos resuelto en nuestra cuadra el hecho de que las personas conozcan un mejor evangelio? Porque todavía las personas que están vinculadas debemos entender que hemos sido cada uno de nosotros de manera individual llamados a servir y a entregarnos por la obra de Jesucristo. Hermanos, quiero que por favor ustedes me entiendan esta carga como su pastor para que ustedes puedan comprender de que este es un tiempo en donde nosotros debemos comprender la iglesia, pero comprenderla de manera individual. Y tengo en mi mente a todos los jóvenes que semana a semana se reúnen en la escuela dominical. Tengo en mi mente a las hermanas mujeres que diariamente están en oración o que semanalmente se están reuniendo, que mensualmente tienen sus temas. Me estoy refiriendo a los hombres, a los voluntarios que principalmente están acostumbrados, muchas veces los cuerpos de voluntarios están acostumbrados que su única tarea es cuando hay que construir iglesias. ¿Qué está pasando en este tiempo cuando ya no estamos construyendo iglesias? No tienen trabajo, se sienten despojados, no tienen qué hacer, no saben dónde ir. Cuando debieran estar enseñando la palabra, cuando debieran estar aprendiendo, cuando debieran estar deseosos de que alguien les enseñara más de la escritura para que ellos pudieran también enseñar a sus hijos, en sus casas, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Nos acostumbramos a una iglesia en donde el servicio estaba vinculado con las obras. Y ahora que ya no hay tantas obras, ahora que las iglesias están construidas, uno se da cuenta y el fenómeno nosotros lo vemos. ¿Cuál es? Tenemos que hacer una mejora en la iglesia y ya no hay maestros. Tenemos que hacer un poquito de trabajo y ya no hay disposición para los días sábados. Y no lo vean como un reclamo, sino que véanlo como una radiografía de lo que somos. ¿Por qué? Porque en el fondo nos sentimos inútiles y en el fondo no entendemos que nuestro llamado es ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia que extiende el evangelio. Yo considero que está bien, por ejemplo, que nosotros no trabajemos y que si tenemos los recursos hoy día, bueno, paguemos y avancemos más rápido en aquellas cosas. Por eso lo hacemos de esta manera.
Pero eso debe llevarnos a tener más tiempo para la obra y el ministerio de Cristo. Eso debe llevarnos a tener más libertad para que nosotros ahora podamos hacer el ministerio todos juntos, como iglesia. Hermanos, lo que les estoy proponiendo es que al mirar la epístola a los Efesios, nosotros salgamos de la epístola a los Efesios con una perspectiva distinta de lo que la iglesia es y de lo que nosotros como componentes de ella debemos hacer en este tiempo. Que el Señor nos bendiga y bendiga esta su palabra en nuestros corazones.